Nos vamos a estar en esta nueva etapa con el mensaje La palabra de Dios en el creyente, con el subtítulo La palabra de Dios, el ministerio, un llamado de Dios. El ministerio, un llamado de Dios. Yo espero que podamos tomar bien, porque tal vez me salga mucha palabra colombiana quizás o extraña que no se pueda comprender, pero trataremos de hacer más bíblicos que colombianos. Trataremos de explicarlo más, porque repito, alguna terminología o por ejemplo algún acento, algo no se pueda comprender, pero procuraré explicarlo de la mejor manera. Vamos a leer la escritura en la primera carta a Timoteo, capítulo número 4. Aunque tenía todo el capítulo entero, solamente vamos a leer unos cuantos versículos para desprender de allí la enseñanza. Vamos a leer versículo 6 inicialmente y luego vamos a saltar al versículo 13. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora versículo 13, primera de Timoteo 4, 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Insisto, el ministerio, un llamado de Dios. Y tenemos aquí un clásico de alguien que fue literalmente con ese nombre llamado por el Señor, como es el caso de Timoteo. La vida del servicio en la iglesia del Señor, la vida de la obra en la casa del Señor, tiene que ser necesariamente con un llamado de Dios. Y eso tiene la primera faceta, y es el llamado a conocer el evangelio. O sea, primero venimos porque Dios nos llamó a conocerle a Él. Él nos llamó a servirle a Él. Él nos llamó a que el evangelio llegara a nosotros. Luego que estamos en el evangelio, Él nos llama a servirle. O dicho de otra manera, nadie puede servir a Dios si no fue salvado por Dios. Nadie puede decir que le sirve al Señor si primero no tuvo un encuentro con el Señor. Primero tenemos que remarcarlo. El evangelio llegó, bueno, a su tiempo llegará el llamamiento al servicio. Y la palabra ministerio o ser siervos en la casa del Señor, como la palabra misma lo acabo de decir, implica, ministerio es servir. El ministerio es servir. Y tenemos que insistir en que cada uno de nosotros, una vez salvos, en algo el Señor nos quiere ocupar. O dicho de otra manera, al ponernos Él en su iglesia, Él no nos va a poner en la iglesia simplemente para ponernos. Todos tenemos una función dentro de la iglesia, un llamado a servir, ¿ya? Así como nuestro cuerpo, todos los miembros de nuestro cuerpo prestan un servicio. Aún los que no vemos prestan más servicio que los que vemos. O sea, nuestros órganos internos cumplen mejores servicios que los que estamos viendo permanentemente, o sea, lo que está externamente. Todo llamado en el Señor tiene tres etapas, y aquí es donde va el segundo slide. Todo llamado en el Señor tiene tres etapas. Primero es: Dios te llamó. ¿Estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras? ¿Estás ocupando el lugar de otro? ¿O no sabes si todavía te ha llamado o no el Señor? Y quizás hoy el Señor, por su gracia y por su palabra, quiere acentuar sobre su vida que efectivamente tienes un llamado para servirle a Él. Insisto,
Dios llama a la salvación y una vez llama a la salvación, los llama para que le sirva. No nos llamó para que nos sentáramos en la banca, sino para que le sirviéramos a Él. Y cada uno de nosotros tiene o un don o un talento para servirle al Señor. El Señor a todos nos dio dones o talentos para que le sirviéramos a Él. Nadie tiene mejores dones. Todos tenemos dones que el Señor nos ha dado. En el Señor nadie tiene mejores dones porque todos cumplimos una función dentro del cuerpo. Aparentemente alguien pudiera pensar que tiene un don menor o un don más pequeño o que no tiene talentos ni nada por el estilo. No, todos tenemos o un don o un talento para ser eficaces en hacer la obra del Señor. Liderazgo es servicio. Liderazgo es servicio. Y donde hay llamamiento hay provisión. Donde hay llamamiento hay provisión. Usamos esta figura. Alguien dice: Señor, ¿por qué me mandaste para allá? Y entonces el Señor le dice: bueno, yo realmente nunca te mandé para allá. Señor, es que no veo la provisión tuya. Y el Señor va a decir: ¿y cómo voy a mandar provisión al lugar donde yo no te envié? Insisto, donde hay llamamiento, donde es lugar, donde hay llamamiento, siempre va a haber provisión de parte de Dios. Provisión en todo sentido, en lo espiritual y en lo material. Aunque pudieran venir momentos de dificultad, de escasez, momentos difíciles, el Señor siempre envía la provisión a tiempo. ¿Cuántos lo han visto en sus vidas? Siempre Él envía la provisión a tiempo. Insisto, donde hay un llamado, hay una provisión. Liderazgo es servicio. Y el otro slice que tiene que ver con la naturaleza del llamado. La naturaleza en el llamado se ve en el servicio, donde el Señor es glorificado y la obra es edificada. Insisto, la naturaleza del llamado, es decir, la esencia de este llamado es necesariamente servir. Servir en la casa de Dios, servir en la obra de Dios. Y este servicio lo va a exaltar a Él, lo va a glorificar a Él, y la obra va a ser edificada. La obra es la casa de Dios, la casa de Dios. ¿Estamos claros hasta aquí? Hay llamamiento, hay provisión. El lugar es donde el Señor siempre va a poner. Todos tenemos o un don o un talento para servirle a Él. Nadie tiene un mejor don que otro. Todos tenemos dones repartidos en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos un don diferente. Tal vez usted pudiera pensar: no, yo tal vez tengo un don pequeño o un talento inferior, no es muy útil. Hermano, hermana, mujer, no creas. Los órganos que cumplen mejor función en el cuerpo pueden ser los más pequeños y están hasta ocultos, no los vemos. Y los órganos más visibles no necesariamente son los mejores. Los internos y los más pequeños cumplen unas funciones específicas en el cuerpo de Cristo. Con eso en mente, llamado al Evangelio, llamado al servicio, provisión de Él, marcados por Él necesariamente, vamos a ver unos cuantos ejemplos rápidamente de personas que tuvieron un llamamiento y cómo la gracia del Señor operó sobre ellos. Sobre este contexto del ministerio es un llamado de Dios. El primer hombre que vamos a considerar es Abraham. Número 1, Abraham. Génesis capítulo número 12. Solamente vamos a leer la introducción, o quizás en algunas cosas solamente citaré el texto, usted lo apuntará y será suficiente. Por ahora, entonces, ejemplos de llamamiento. Ejemplos de llamamiento. Hay muchos, pero solamente he seleccionado unos cuantos. Número 1, Abraham. Dice capítulo 12, versículo 1 de Génesis. Usted sabe dónde está Génesis, ¿sí? ¿Alguien tiene dificultad en encontrar Génesis? No, creo que estamos claros, ¿no? Muy bien, Génesis 12, 1 dice: y me gusta esos peros cuando vienen de Dios. Los peros de Dios son muy bonitos.
Los peros de Dios tienen un objetivo. Pero Dios, así comienza diciendo el versículo, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Todo el contexto hasta aquí, hasta el capítulo 12, si creemos bien claro, recordemos rápidamente dos eventos fuertes en toda la historia de la humanidad. La Torre de Babel, ¿sí? La Torre de Babel, por no hablar del arca de Noé, el diluvio, que fue todo esto antes. Y el Señor hace transformaciones, hace cambios, y después de esto, mientras que esto está ocurriendo, el Señor está preparando a un hombre para llamarlo. Y todos sabemos que a través del llamado a Abraham, pues viene la nación judía, y nosotros somos también resultado de eso porque somos hijos de la fe. Y Abraham es el padre de la fe, nosotros somos hijos de la fe. Note, amado hermano, mientras que el mundo está convulsionado, el Señor está preparando a alguien para llamarlo. Podemos tener mucho caos y podríamos inclusive, lo voy a mencionar un poco más adelante, para hablar un poquito acerca de las ideologías nuevas que el mundo tiene, ideología de género, los trans, todo esto que se ha infiltrado en alguna manera y sobre todo cuando ha penetrado a la iglesia. Pero amado hermano, en medio del mundo congestionado, convulsionado, el Señor siempre está llamando a alguien. Él está siempre escogiendo a alguien. Se lo voy a decir de esta manera: cuando el Señor te llamó de un mundo convulsionado para salvarte y para que le sirvas. ¿Sí? Te llamó de un mundo en caos para salvarte y para que le sirvas. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete, vete. Entonces el llamado comienza por decirle que se vaya. Dicho de otra manera es: no te quedes cómodo. El llamamiento, una de las implicaciones del llamamiento es nuestra incomodidad. Porque a Abraham se le dijo, en vez de quédate, está muy bien, todo está muy fructífero, ahí esa ciudad te va a ir bien. Recuerden, sale de Ur de los Caldeos. Por cierto, recuerden, la palabra Ur significa simplemente ciudad, ciudad. Y el Señor le hubiera podido decir a él, quédate, de allá tengo propósitos contigo. No, el llamado comienza cuando el Señor dice, tienes que salir, tienes que ir a otro sitio. Porque es que a veces pensamos que el llamado de Dios es donde yo quiera, es donde yo elija. Y la mayoría pues no queremos en los lugares convulsionados, en los lugares caóticos, sino que queremos en lugares o muy prósperos o que tengan ciertas conveniencias culturales para nosotros. Llamado número 1 de Abraham, vete. Él está llamado. Quiero retomar una idea que sembré al principio, quizás pase un poquito por alto por él, pero quiero reiterarla. En las 3 etapas del llamamiento para el servicio, en las 3 etapas para servirle al Señor, está llamado por Él, preparado por Él y enviado por Él. Eso lo quiero remarcar aquí antes de continuar. Y en cada uno de ellos están estas 3 cosas: llamado, preparado y enviado. Creo que los tenemos allí, ¿no? Llamado, preparado y enviado. Bajo esos 3 vamos a tomar los modelos de los cuales estoy diciendo, comenzando con Abraham. Él lo llamó y Él lo preparó. La preparación de Dios para luego hacer el llamado, escúchenme esto, la preparación de Dios para luego llevarlo a hacer la obra de Él, esa preparación es en silencio con el Señor. Es decir, no es algo que estamos promocionándonos, no es algo en lo cual necesitemos mucha pantalla y ahora digital. No, la preparación normalmente al que tienen llamado es en silencio. O digámoslo de esa otra manera, eres tú y el Señor. Y nadie más sabe, y permítame decirlo de esa otra manera, y nadie más tiene por qué saberlo. Porque Dios te está preparando. Él te llama y Él te prepara. Eso está muy claramente revelado en esos personajes que vamos a considerar, aunque un poco rápidamente, pero los vamos a considerar. Abraham, llamado, vete, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete.
sea, tienes que salir de tu comodidad, de lo que aparentemente es el mejor entorno para tu vida, pero siempre en el llamamiento el Señor tiene algo mejor. Siempre en el llamamiento el Señor tiene algo mejor. Siempre en su provisión y en su tiempo. Abraham, entonces, que salga. ¿Y quién llegó a ser Abraham? El padre de la nación judía y de alguna manera el Padre nuestro en el sentido de la fe, porque somos hijos de la fe también. El segundo es Moisés, Éxodo capítulo número 3, el segundo es Moisés. Éxodo capítulo 3, versículos 10 al 12. Es el segundo libro de la Biblia, libro de Éxodo, capítulo número 3. Después de que la zarza está ardiendo, creo que la mayoría conocemos ese contexto. Después de que la zarza arde y Moisés dice: ¿qué es esto? Él está asombrado que este árbol no se consuma, no se queme. ¿Qué es todo esto? Le dice en el 3:10, ¿están conmigo? Éxodo 3:10 a Moisés: ven por tanto ahora, ¿y qué? Y te enviaré a Faraón. Note, está siendo ¿qué? Llamado. Está siendo llamado por el Señor. Y la preparación, sin querer queriendo, Egipto ayudó en la preparación de Moisés. Porque el Señor permite que él vaya a Egipto. Conocemos ese entorno de la ida a Egipto. Y es en la misma cultura egipcia donde Moisés es levantado. Y luego el Señor usa al mismo Moisés para enviarlo a liberar al pueblo que estaba esclavo en Egipto. Pero hubo una preparación en el corazón de Moisés, muchos años en silencio. Reitero, llamado y preparado. La preparación, dije ahora, primero es en silencio, pero la preparación tiene una palabra grande, muy grande, que nos pone a todos muy pequeños. La palabra es quebrantamiento. Usted está llamado. Esa preparación implica que usted va a ser quebrado, quebrantado. Ahora, todos aquí somos llamados a estar humillados ante el Señor. Todos aquí estamos llamados a rendirnos ante el Señor. Pero quien tiene un llamado para ser siervo de Dios, para servir en la casa del Señor, necesariamente tiene que ser quebrado. Si no está quebrado, no sirve. ¿Cuántos me están escuchando? Si no está quebrado, no sirve. Eso es como cuando la vasija la hace el alfarero, la prepara con el barro, hace todo el procedimiento en la cerámica, la mete al horno, le pone la regulación del calor para que esa vasija se procese. Y alguien decía entonces, dice: yo creo que ya es tiempo de abrir el horno porque la vasija está lista. Pero cuando abre el horno, esa vasija está ya gritando: ¡ay, sáquenme de aquí! Cierra la puerta, no, siga siéndose quebrada. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el alfarero vuelva y meta la mano al horno, abra la puerta y ya la vasija está en silencio. Entonces está lista para ser usada. Silencio y quebrantamiento. Es necesario ser quebrados para poder ser útiles en la obra de Dios. Quien fue quebrado por Dios no lo van a quebrar los hombres. Al que el Señor quebró, ningún hombre lo va a quebrar. Y ahí sí, bueno, hay un dicho en mi país: y puede llorar, puede llorar, pero eso no lo va a quebrar. Es decir, no va a dejar por eso de ser siervo para el Señor, no va a dejar de ser útil en las manos de Dios. Estoy pasando un poco rápidamente. Ustedes recuerdan cuando el Señor le dice, dígale a los egipcios y dígale a Faraón, dígale que yo soy, me envió. ¿De parte de quién voy? No, dígales a ellos: yo soy, me envió. Es decir, no va en orden, no va en el nombre de Moisés, no va en nombre de la genealogía de Moisés, no va en el nombre de él. Yo soy, me envió a vosotros, es lo que el Señor le dice. Y cuando Moisés vaya y le dice: Dios me ha enviado. El que está en silencio y ha sido quebrado, está claro que es un enviado de Dios. Que es un enviado de Dios.
Nunca, cuando usted acepta una comisión de hombre y usted le dice que sí, sin que Dios te lo haya dicho, estás en problemas. Permítame explicarlo de esta otra manera. Me ponen a hacer algo en lo cual yo no creo que voy a ser útil, o algo en lo que no estoy siendo claro en mi propio corazón en humildad de servir al Señor. Es mejor decir no para no aparentar ante los hombres y no quedar mal ante los ojos del Señor. ¿Me hago entender con esta idea? Servimos es a Dios y no a los hombres. Servimos es a Dios y no a los hombres. Reitero, el Señor le dice en el versículo 14, dígale a ellos, yo soy, me envió. Y otra vez en el versículo 15, Él dice, Dios me ha enviado. Está reiterando, es una comisión que vino de lo alto. El tercero es Aarón. Aarón. Aarón, amados hermanos, el llamado de Aarón sí que es interesantísimo. En Éxodo mismo, capítulo 28, es cuando está la primera vez a la mención específica del llamamiento a Aarón, del llamamiento al sumo sacerdote. En Éxodo capítulo 18. Capítulo 28, Éxodo capítulo 28, versículo 1. Este es el tercero de los que tienen llamamiento de Dios, preparados por Dios y luego enviados por Dios. Éxodo 28, 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel. Subraya lo que siguen: para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. Subraya lo que sigue: para honra y hermosura. No era para honra y hermosura de ellos, era para honra y hermosura de Dios. Los vestidos que se ponían el sumo sacerdote no era para reflejar gloria humana, era para reflejar la gloria de Dios. Y es por eso lo especifica: para honra y hermosura, no del que se pone, sino del que sirve al Señor. Permítame reiterar. Señor le dice: Moisés, tu hermano Aarón va a ser llamado, sepáramelo para que sea sacerdote. Llamado. Aarón tenía claro que esto había venido de parte de Dios. Dicho de otra forma, nadie se puso en el sacerdocio en el Antiguo Testamento por llamado propio, ni por imposición de otro. El llamado vino de lo alto. Aarón, ven, me vas a servir, vas a ser sacerdote. Recuerden rápidamente esto, quizás ya lo sabemos, solo recordarlo. El llamado a ser sacerdote, el sacerdote lo que hacía era ministrarle al pueblo o llevarle a Dios lo que el pueblo tenía, llevarle al pueblo lo de Dios. Y en cambio el profeta le hablaba de parte de Dios al pueblo. El sacerdote ministraba al Señor. Aarón aquí dice muy claramente: vas a ser mi sacerdote, pero además de la función de hacer los sacrificios ante Dios, el sacerdote era un maestro en el Antiguo Testamento. Pocas veces se habla del sacerdocio como instrumento de enseñanza, pero una de las cosas claras en la Escritura, en el Antiguo Testamento, es que el sacerdote enseñaba la ley, ministraba la palabra. Y para esto hay que estar preparados. Usted quiere servir, usted tiene que prepararse. Usted quiere ser un siervo útil en la casa del Señor, usted tiene que prepararse. Ahora, un paréntesis aquí bien grande: servir al Señor no es estar parados aquí delante del púlpito. Servir al Señor, es decir, estar delante del púlpito no es el único lugar donde se sirve. No es el único lugar. Podemos ser útiles en la casa del Señor desde la puerta.
nos ponen a barrer, nos ponen a limpiar, nos ponen a pegar un tornillo, nos ponen a poner un cable, a poner una luz, a tener los instrumentos limpios, a que todo esté aseado. ¿Estamos todos qué? Sirviendo, cumpliendo una función. Ministerio o servicio no es necesariamente algo visible. No es necesariamente estar parados delante de un altar, delante de un púlpito. Por cierto, el púlpito se hizo para hablar del Señor y de su palabra y no de nosotros. Cuando un pastor o un maestro está hablando mucho de sí mismo y mucho de su familia y mucho de sus amigos y muchos testimonios personales, váyalo descartando. Váyalo descartando. Necesitamos el lugar, este lugar aquí y este púlpito se hizo para hablar del Señor y de su palabra, nada más. Nada más. ¿Hay algún amén por ahí? Es para hablar del Señor. Para eso está hecho. Entonces tenemos, ¿quién fue el llamamiento número 1? Abraham. El llamamiento número 2, Moisés. Quebrados ellos, en silencio ellos, para luego ir a cumplir la misión del Señor. El otro fue Aarón. Hay un texto, usted lo puede apuntar, hablando de Aarón en Hebreos 5:4. Se los voy a leer solamente, o si lo puede buscar con su Biblia mucho mejor. En Hebreos capítulo 5, versículo 4 dice, hablando de Aarón: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ese es el contexto del sacerdote. Nadie toma para sí esta honra a menos que sea llamado por Dios. Aarón. El cuarto, David. Primer libro de Samuel, capítulo número 16. Esto lo enseño normalmente. Recordemos, en el Antiguo Testamento no se escribieron cartas sino libros. No decimos primera de Samuel, sino primer libro. Fueron libros, no cartas. Primer libro de Samuel, capítulo número 16, ahí está el llamamiento de David. Todos recordamos, o creo que la mayoría podemos tener una idea general. Es una familia, hay muchos hijos. Dios había desechado a Saúl. Saúl se había querido imponer como rey, no tenía llamado de lo alto, pero el pueblo quiso un rey. Permítame decirlo de esa otra manera, son dos ejemplos clásicos de uno que no es llamado sino impuesto, Saúl. Mientras que David fue totalmente llamado. Ahí está un modelo muy clásico de eso que estoy diciendo aquí. Saúl impuesto por el pueblo, un pueblo rebelde, el Señor le pone cualquier rey. A un pueblo rebelde el Señor le pone cualquier rey. A un pueblo obediente el Señor le pone a uno llamado por él. Este es el caso de, comparando un poquito a Saúl con David, pero quedémonos en David. Es una familia, la familia de Elí, muchos hijos. Dios le dice a Samuel: ve a la casa de él para que me unjas, porque allá tengo al que ha de ser mi siervo. Y efectivamente Samuel va a la casa de este hombre. Pasa el hijo mayor, grande, muy alto, muy apuesto, y Samuel dice: este es. Lo ve externamente muy bien, aparentemente dice: este es. Y el Señor de lo alto le dice: no mires lo que está delante de tus ojos, porque yo miro es el corazón. Cuando pasan todos los hijos, ha quedado uno que ni siquiera está allí. ¿Qué estaba haciendo David? Sirviendo. ¿Dónde estaba? Con las ovejas. ¿Se acuerdan que dijimos ahora? Llamamiento es servicio, ministerio es servicio. David ya estaba sirviendo, aunque no tenía un llamamiento público. Conozco un hermano en un lugar de La Mancha, X persona. Yo llevo de conocerle a él unos 12, 14 años. Ha saltado en varias iglesias. Cuando me lo encuentro, los primeros minutos de la conversación son más o menos clásicos, estos mis primeros minutos. ¿Cómo está? Muy bien, hermano. ¿En qué iglesia está? Ya está en otra. El hombre es un patinador, ya está en otra. Y lo que siguiente me dice es: hermano, no, con ganas de servirle al Señor. Y lleva 14 años con la misma historia. Realmente no está buscando servirle al Señor, parece que está buscando es que lo reconozcan y que lo aplaudan y que le entreguen un púlpito o una iglesia, y entonces él cree que es la única manera. Hermano,
Cuando usted tiene un llamado al Señor, recuerde, usted está en silencio, usted está quebrado y a usted lo ponen a trabajar. Usted lo ponen a trabajar. Y usted está ahí sirviendo. Y el Señor, ¿qué está haciendo? Preparando, armando, colocando esa vasija en ese horno para luego sacarlo para que sea útil. Entonces David lo llaman, ¿dónde está el hijo menor? No, ese muchacho está por allá. Ok, que venga. Cuando entró David, el Señor le dice a Samuel, ese es. Todos sabemos más adelantico que van y lo ungen, le derraman el aceite, ¿cierto que sí? Literalmente, el día que estaban ungiendo a David, lo estaban quebrando. El mismo día que le estaban derramando la unción para ponerlo como rey, ese mismo día estaba entrando en algo que se llama la escuela del quebrantamiento. Porque el que sigue de la historia de David allí es muy fuerte, pero Dios lo había llamado. Entonces David es ungido para ser quebrantado, pero para poder ser usado por el Señor. Ungido, quebrantado y usado. Lo que pasa es que no queremos ser quebrados, no queremos ser humillados, no queremos postrarnos ante el Señor. Y es lo que el Señor más busca de nosotros, un corazón que humilde delante de Él. Eso es lo que el Señor busca de todos nosotros. Decía ahora, comparándolo un poquito con Saúl, que recordemos había sido puesto por los hombres que querían un rey, que cuando el pueblo es rebelde, es contumaz, Dios envía a un Saúl. Después Él envía a su escogido. Es muy interesante literalmente la frase que usa el Señor cuando dice, me he provisto de rey. Donde no hay nada, aparentemente nada, y el Señor está trabajando en un corazón, esa es una palabra bien clara. Me he provisto de rey. Es decir, ya le puse el ojo a uno para que me sirva. Me permiten volver a la ahora. Puede estar el mundo como está ahora o peor de lo que está ahora, pero el Señor siempre tendrá a uno o a una para que sirva en la casa del Señor. Abraham, Moisés, Aarón, David. Pero también hay mujeres. Ninguna hermana dijo amén. Pastor, ¿qué hacemos? Sí, a mujeres, también el Señor las quiere usar a ustedes y las quiere quebrar a ustedes. Miren, normalmente tengo por ahí un mensaje que tiene que ver con el llamado de Eva. Normalmente cuando nos referimos a Eva la pecadora, ¿cierto que sí? Normalmente, siempre usamos la ilustración Eva, que fue la que llevó a Adán a pecar, y entonces no, normalmente. Pero amados hermanos, Eva en el plan de Dios, mujer en el plan de Dios, ella en el plan de Dios. Hermanas, el mundo de afuera, por el feminismo antibíblico, por cierto, está cambiando hasta el hecho de ser mujer. Hermanas, el mundo les está dando una información diferente y tenemos que aferrarnos a la Escritura. Permítame ilustrarlo antes de hablar de María por un ratico, porque María es la número 5 en este caso, o la 4, la quinta, ¿no? María está en Lucas capítulo 1 de los versículos 26 al 38. Evangelio de Lucas capítulo número 1, versículo 26 al 38. No lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo, solamente voy a citar unos cuantos versículos muy cortos. ¿Están conmigo? Muy bien. ¿Quieren leer conmigo, por favor, el versículo número 30? Todos conocemos el contexto, dice 1:30 de Lucas. Entonces el ángel dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Dejémoslo ahí. Dijimos ahora, llamado a la salvación por el Evangelio y llamado al servicio. Aquí la vemos a ella con un llamamiento para servir. ¿De qué manera? A Dios y a nosotros. ¿Cómo? Por el vientre de la mujer. Mujeres, el mundo está diciendo hoy todo lo contrario, que ya usted puede ser otro o otra, ¿sí? Y al hombre le puede decir que puede ser otro o que puede ser otra, y está desvirtuando totalmente el hecho de mujer como tal. Hermanas, ustedes tienen algo que nosotros no tenemos. Ustedes pueden dar a luz. ¿Qué mejor servicio al Señor? ¿Me están siguiendo? Que usted pueda decir, en mi vientre hay un hombre o una mujer que va a ser siervo o sierva en la casa de Dios. Hermanas, esto nosotros no lo podemos dar. Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros ponemos la semilla nomás. Pero todo el resto de trabajo, dice la Escritura, es obra de Dios. Así dice el libro de Eclesiastés. Cuando la mujer está encinta, eso es un asunto de Dios. La mujer, en este caso hablando de María, empecé a hablar de Eva porque ahorita voy a retomar nuevamente una idea con ella. Pero María dice, el ángel le dice, María, has hallado gracia. Y la gracia es para que el vientre, en el vientre que habría de nacer el Salvador. ¿Y qué es lo que ella dice de sí misma? ¿Qué es lo que María dice de sí misma? Lean conmigo por favor ahora en el versículo número 38. Miren lo que dice ella de sí misma. Entonces María dijo, he aquí la ¿qué? ¿Qué dice? La sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué mejor modelo de llamado. Una vez ella dijo, ¿qué recibió ella? La gracia. Has hallado gracia. Ahora ella misma dice, pues esto no es otra cosa que ser siervo. Ahora soy sierva. Halló gracia para que sirva. Halló el favor de Dios, es para que sirva. Eso es lo que hace ella, eso es lo que dice ella. Ahora he hallado gracia, le ha dicho, has hallado gracia. Y ella dice, yo simplemente hágase conmigo conforme a tu palabra. Y miren lo que dice ahora ella en el versículo número 48. Le agrega algo a lo de sierva. Versículo 48. En el Magnificat, dice ella en el 48, en este cántico, dice, porque has mirado la grandeza de tu sierva. ¿Están conmigo? ¿Qué dice? ¿Has mirado qué? La bajeza. O sea, ella no se creyó mayor porque en ella estaba el que habría de ser el Salvador. En el principio dijo, soy una sierva, y ahora que ha dicho es la bajeza. ¿Había sido qué? Quebrada. Había sido quebrantada para poder ser usada. Hermanas, sí, hay un propósito de Dios en la casa del Señor. No en vano Él te ubicó en el cuerpo, no en vano Él te puso en la iglesia. También de mucha utilidad. En el caso de la mujer que casada con un varón de Dios o un siervo o otro hermano, no tiene que ser necesariamente los líderes, pero otro hermano que sirva en la casa del Señor. Bueno, usted está llamada a ser ayuda idónea. Bueno, en Colombia decimos no ayuda errónea, no, ayuda idónea en la casa. ¿Qué mejor? Mire, la palabra ayuda normalmente no nos gusta porque pensamos que es algo como muy bajo. ¿Yo ayudante? ¿Yo? Pongámoslo ahora en otra perspectiva para que veamos que ser ayudador es muy valioso. Nosotros le decimos al Señor, tú eres mi ayudador, ¿o no? Entonces, ¿por qué cuando nos decimos entre nosotros ayuda como que lo vemos en menor grado?
No, hay un valor en una ayuda puesta por el Señor. Hay un valor grandísimo en poder decir de qué manera puedo ser tu ayudador, tu colaborador. O dicho de otra manera, póngame a hacer algo. Me siento inútil, póngame a hacer algo. Esto se va a revolucionar. Porque necesitamos todos estar activos en la casa del Señor. Todos tenemos un llamado a evangelizar. Eso no hay que estarlo diciendo correcto todos los días. Todos tenemos un llamado a llevar el evangelio de la salvación. Pero en la casa del Señor somos llamados a ser siervos útiles en su casa. Así que, hermana, usted puede ser una tremenda ayuda en la casa del Señor. Y aunque no tengo tiempo de quedarme, reitero, en las ideologías que el mundo está queriendo implantar ahora, la ideología de género, el cambio de sexo, todas este tipo de cosas, querían entrar un poquito en detalle allí, pero yo sé que el tiempo no nos da. Pero mujeres, les valoramos en el nombre del Señor, les bendecimos en el nombre del Señor, y gracias por ayudar en la casa de Dios. Gracias por también ser útiles en la obra del Señor. Ustedes son muy valiosas en las manos del Señor. Déjense usar por el Señor. Termino con dos. Normalmente dice un pastor amigo mío que lo que más le gusta a la iglesia es cuando dice finalmente. Entonces ahí sí ya nos gusta. Dos cositas y concluyo, o dos ejemplos más. Timoteo, que fue con el que iniciamos. Recuerda que el primer libro que leímos fue Timoteo. Bueno, aquí volvemos a Timoteo, en este caso a la segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 2, capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 1:5 dice así, hablando de Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Permítame conectar a la mujer María con otras dos mujeres aquí. ¿Quién es? La abuela y la mamá. Hermanas, la influencia que ustedes tienen con sus hijos, con sus pequeños en casa, es invaluable. La influencia de mamá en casa nada lo puede superar. Un muchacho, una muchacha bien educado, bien llevado, es una muestra de qué tipo de mamá tuvo en casa. Ya hablamos del papá, o al papá lo hablaremos de otro momento, pero el valor de la enseñanza de la mamá en casa, aquí lo podemos ver por estas dos, para decirle a Timoteo. Por cierto, hermanas, puede dejar a la abuela a cargo o a los abuelos, pero la responsabilidad no es de los abuelos ni de las abuelas, la responsabilidad es de papá y mamá. ¿Me están siguiendo? Sí, amén. Muy bien. Entonces, Timoteo, como modelo, ¿cuántos años tenía aquí más o menos Timoteo? Unos 20 y tantos, 22, 25 años, ya estaba un poquito mayorcito. Recordemos rápidamente esto: las cartas que Pablo escribe, hay cartas a iglesias y hay cartas a personas en forma muy particular. Es decir, cartas a iglesias, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, cartas en general, la marcha de la iglesia en general. Pero hay cartas dirigidas a las líderes de esa iglesia, en este caso a Timoteo. Bueno, Pablo dice que Timoteo tenía una fe no fingida, y esa fe no fingida le había sido transmitida por la abuela y por la mamá. La influencia de la mujer, ese detalle que es importante destacarlo y guardarlo allí. Entonces, ellas han procesado el corazón de Timoteo, y Pablo dice: este ahora me es útil para hacer la obra. Pues tanto es que en las dos cartas a Timoteo tenemos las evidencias clásicas de lo que son los obispos y los diáconos en una iglesia. Lo mismo que en Tito. ¿Cuántos de aquí somos jóvenes todavía? ¿Tan poquitos? Sí, bueno, si usted levanta la mano, yo también. Muchachos,
Jovencitos, más pequeños, crezcan sirviendo al Señor. Es algo de lo que nunca se van a arrepentir. No hay mejor lugar para servir que la casa de Dios. Ahora, trabaje, sea un profesional, estudie, métale toda la interesa también al estudio o a salir adelante, sea profesional, sí, hágalo bien, pero sirva en la casa de Dios. Sí, queremos buenos médicos, buenos doctores, buenos abogados, buenos hermanos que nos sirvan en asuntos legales, etcétera, etcétera. Pero que sean siervos en la casa del Señor. Jovencitos, jovencitas, ustedes pueden ser de vital importancia para transformar la iglesia y de hecho para transformar la ciudad. El Señor los tiene también en la mira para un llamamiento. Y por último, pues cómo no hablar del Señor Jesús. ¿Cómo no hablar de Él? Llamado por Dios, preparado por Dios. Y esa preparación, amados hermanos, que tuvo el mismo Señor Jesús. Lean conmigo por favor en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, nuestro modelo mayor, el Señor Jesucristo como llamado, preparado y enviado. Ahora, Él es el Hijo de Dios, pero no por eso no pasó por este proceso que está tan claramente definido en la Escritura. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Al 9. Hebreos 5, 7 dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dejémoslo hasta ahí. Hermanos, ¿qué? Dice que Jesús, el Hijo de Dios, dice el versículo, por lo que padeció. Y si alguien nos da un verdadero modelo de quebrantamiento, es el Señor. Si alguien nos da un verdadero modelo de estar en silencio, mire, antes de él hacer el ministerio público, él tuvo un tiempo privado, casi 30 años, él pasó a solas con el Padre. Silencio. Cuando viene la etapa pública, primero privada y luego pública, cuando comenzó la vida pública, comenzó la vida de quebrantamiento. Cuando comenzó aparentemente la exhibición, pues comenzó el rechazo. Hasta ser llevado a la cruz, hasta ser llevado, y de qué manera lo quebrantó el Padre, muriendo en la cruz del Calvario, para luego a todos ellos, incluido el mayor, el mejor, el excelente, el Señor Jesús, para todos ellos, Aarón, Moisés, David, el mismo Samuel que mencionamos muy rápidamente como profeta. No mencionamos a Jeremías, a Isaías, a Daniel. Todos ellos, amados hermanos, Timoteo, una vez llamados, enviados. Hay gente que quiere ser llamada y enviada ahí mismo. Mire, el que después de que el Señor los llama, se va a hacer la obra de Dios sin ese segundo paso, que es la preparación, va a tener muchos dolores, va a haber muchas cosas de aflicción, que Dios no está allí. Aquellas en las que Dios está allí y hay dolor, hay aflicción, hay quebrantamiento, Él envía su buena mano, Él envía su gracia, Él envía su provisión. Hay un llamado hoy urgente a hombres y mujeres para que puedan decir
heme aquí, envíame a mí. Nos gusta mucho la oración, Señor, heme aquí y envía a mi hermano. No, heme aquí, envíame a mí. Estemos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Dios es bueno, amén. La obra de Dios se hace con hombres de Dios llamados por Dios. La obra de Dios se hace con hombres de Dios llamados por Dios. Padre, nosotros tu nombre alabamos por medio de tu Hijo Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu casa, por estos hermanos y hermanas a quien tú has llamado para salvarlos y para constituirlos en siervos y siervas tuyas. Yo te ruego que la obra tuya se siga haciendo en los corazones. Todos aquí, absolutamente todos, te necesitamos. Abre nuestro entendimiento, la comprensión de tu palabra, la comprensión de la voz de tu palabra, para crecer en ella, pero para bendecir, para ayudar a otros. Aquí están tus hijos, tus hijas, tus siervos, tus siervas. Nosotros pues nos encomendamos en tus manos, dándote a ti todo el honor y toda la gloria. Gracias, Señor Jesús, por tú mismo haberte puesto como modelo del que fue enviado y vino a obrar todo lo que el Padre perfectamente le había dicho. Nada se escapó, nada se perdió al envío que del Padre recibiste. Gracias, Jesús, por ser en todo modelo para nosotros. Te alabamos, te exaltamos, tuyo el honor y la gloria por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. La paz del Señor, hermanos.